Seguimos en Conexión B, análisis, entrevista. Es hora de ir a Veracruz en la cultura. Miguel Salvador Rodríguez Azueta con nosotros. Adelante, Miguel. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, amigos. Hoy es un día muy importante. Por un lado, se habla de conmemorar, por otro, hay personas que dicen celebrar y, y pues algunos afirman que no hay que celebrar nada. Yo voy a iniciar, Jorge, diciendo que yo celebro el contar con mujeres dentro de mi vida. Así, mujeres dentro de mi vida que han sido influencia, para empezar, mi madre, mi hermana, mi esposa, mis hijas, mi nieta, imagínate nada más, Jorge, y ya de ahí me podría yo arrancar con las amistades del sexo femenino que también han influido y que son personas que algunas de ellas luchadoras, por supuesto, como en el caso de la doctora Mónica Mendoza, como en el caso de Belén Palmeros, muchas otras personas a las que yo admiro, que a lo mejor no son mis amigas, pero que tengo algún contacto, como en el caso también de la licenciada Cristina Vera, que también considero mi amiga y que ella lucha también en estos casos para defender los derechos de la mujer. ¿Por qué estamos conmemorando hoy, 8 de marzo, Jorge, el Día Internacional de la Mujer? Brevemente haré un recuento de lo que sucedió un 8 de marzo, pero de 1857, Jorge, en Nueva York. Las mujeres empezaron a gestionar una huelga por salarios dignos, por trato humanitario. Insisto, no nos va a dar tiempo, pero las condiciones laborales eran infrahumanas, una cuestión terrible. La policía detuvo a estas huelguistas y de ahí, pues hasta el 8 de marzo de 1908, cuando nuevamente 15,000 mujeres toman las calles de Nueva York bajo el eslogan Pan y Rosas. Así ese era el eslogan de aquel momento. Y ya para 1909, bueno, pues Estados Unidos fija la fecha del último domingo de febrero, es en ese momento el 28 de febrero de 1909, como el Día de la Mujer. No va a ser hasta 1910, Jorge, en Copenhague, donde va a haber una conferencia con 17 países, eh, abanderada por Clara Zetkin, para, insisto, luchar por los derechos de las mujeres. Y bueno, pues va a ser hasta el 1911 que el 19 de marzo se va a establecer como el día escogido en Europa, el Día de la Mujer. Posteriormente, pues ya viene este momento trágico y fíjate los antecedentes, porque muchos se van hacia la tragedia de Triangle Shirts White, fue esta fábrica de telas, que el 25 de marzo de 1911 cuenta. Hay varios ahí factores en donde se dice que es historia y hay otros que hablan de una leyenda por la cuestión de que la tela era de color violeta. Por eso es el símbolo de las mujeres feministas y el color violeta. Y otros afirman que cuando las mujeres que protestaron, Jorge, en esta fábrica, la mayoría inmigrantes de Europa del Este, en Nueva York, fueron encerradas por el dueño y se les prendió fuego a la fábrica. Jorge, 123 trabajadoras fallecieron. También hubo algunos hombres que murieron en ese incendio, pero definitivamente se habla, insisto, se empieza a hablar de que el humo que salía de la fábrica era de color violeta. Entonces, entre lo que fue la tela y el humo, pues ese es un parte del símbolo del movimiento feminista a nivel internacional y ya posteriormente se fue ampliando con la Revolución Rusa, y durante la Guerra Fría, pues se trataba de minimizar en los países capitalistas para evitar la influencia del comunismo. Pero en este caso, Jorge, ya llegando al siglo XXI y viendo a las mujeres, pues reclamar sus derechos, viéndolas cómo se organizan, pero sobre todo viendo cómo se protegen, pues creo aquí
que en esta conmemoración, insisto, y por la parte de que nos corresponde como a ti, como a mí, Jorge, donde celebremos a las mujeres, pues tenemos que tener un, una reflexión, no una, varias, pero dentro de estas, Jorge, si me permites, la primera reflexión que voy a hacer es, ¿qué estamos haciendo los hombres cuando tenemos esta obligación con nuestras hijas y con nuestros descendientes? ¿Qué estamos haciendo para protegerlas? Esa es la primera, Jorge. No solamente del mundo, sino en su educación, en nuestro ejemplo, y esto me lleva entonces a ver la otra reflexión, cuando un hombre lastima a una mujer o habla mal de una mujer, ahí iniciaríamos, y ya sea la manera política o sea de cualquier manera, creo que debemos de levantar la voz. Y esto lo veo porque cuando ya nos toca ver de cerca que lastimen a alguno de nuestros familiares, pues entonces hacemos la siguiente reflexión: ¿qué clase de persona entró a tu casa o qué clase de persona le diste su amistad o tu afecto y abusó del mismo como varón hacia una mujer? Y entonces viene la siguiente reflexión: no nos burlemos, tomemos esto muy en serio, apoyemos a las mujeres en esta lucha constante, porque entonces viene la siguiente reflexión de que siguen desapareciendo. Ahorita hay dos casos de chicas que en Jalapa y aquí en Veracruz que no aparecen y que de repente decimos, bueno, empiezan a juzgarse de qué estaba haciendo, a qué se dedicaba, pero eso no debe de ser la cuestión, no deben de desaparecer. Entonces, mucho cuidado, sigamos cuidando nuestro comportamiento como hombres, hagamos reflexiones, hagamos un sentido común, pero sobre todo hagámonos responsables de la generación que estamos formando. En el caso de, ojo, que nos estén viendo y escuchando, los padres que tengan hijos varones, enséñenles a respetar. Enséñenles a que a la mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa, y en el caso de que haya diferencias, pues es mejor separarnos. Y sobre todo, esta forma en la que debemos mantenernos como personas civilizadas, pero sobre todo lo estamos viendo con estas desapariciones de chicas, que sí existe, que sí está pasando, que no queremos que ninguno de nuestros familiares o amigas formen parte de este número o de esta estadística. Entonces, acompañémosla, acompañémoslas. Qué bueno que hoy estarán marchando o están marchando por Texas, o ya marcharon, perdón, que hoy ya marcharon, pero seguirán marchando hasta que la equidad y la justicia sea el día a día en esta relación que tenemos con ellos. Hacer conciencia, estoy completamente de acuerdo contigo, Miguel. Hacer conciencia que no únicamente el 8 de marzo estemos pendientes de las mujeres, que sea todos los días, que todos los días hagamos conciencia de ello en la conmemoración, sí, por supuesto, para que se sigan reivindicando los derechos y la equidad de género, la paridad entre hombres y mujeres. Y por otra parte, coincido contigo al 100%, la celebración por las grandes mujeres que hemos tenido la fortuna y la bendición de poderlas tener todavía a nuestro lado, como el caso de nuestra madre, nuestra esposa, nuestras hijas, nuestras hermanas, ¿no? Te digo nuestras hermanas porque tengo mi propia hermana, pero también tengo otras personas que las considero como hermanas tal cual, y por supuesto amigas y demás. Así es que hay que hacer conciencia, como bien lo dices, Miguel, y hacer del 8 de marzo que sean los 365 días del año. Así es, Jorge. Pues a continuar apoyando esta lucha diaria para poder llegar a este mundo igualitario, a este mundo equitativo y a este mundo mucho mejor que buscamos y anhelamos, no solamente para nosotros, sino para nuestra descendencia, en el caso de los que ya somos abuelitos.
Claro que sí, Miguel, yo todavía no soy abuelo y espero todavía no llegar a serlo dentro de pronto, pero efectivamente hay que seguir haciendo conciencia. Miguel, como Hay que siempre, pensar en el muchísimas futuro. gracias. Gracias, Hay que pensar Jorge. en el Nos futuro. vemos la próxima semana. Claro que sí, muchas gracias a Miguel Salvador Rodríguez Azueta, Veracruz en la cultura. Vámonos al corte, volvemos.